Al igual que las Access List, el tema de NAT ha prevalecido y ha permanecido en esta nueva versión 7 del curso de NetAcad orientado a la certificación 200-301. Así que vamos a revisarlo. Recordemos que en líneas generales NAT es este mecanismo que permite traducir direcciones privadas a direcciones públicas con el fin de que el tráfico pueda atravesar una red pública, ¿no? Y que fue creado con la finalidad de preservar direccionamiento IP. Sigue siendo muy utilizado y bueno, en la medida que todavía existan sistemas que utilicen IPv4, seguirá estando presente en nuestras redes. Aclarando puntos, recordando que esto es un video brief para resumir el capítulo. Las direcciones privadas son las que están en los grupos de las clases A, B y C que están definidas por el RFC 1918. Por ejemplo, ahí tienen del lado derecho una tabla que les dicen cuáles son esas direcciones privadas. Es importante reconocerlas porque, bueno, cualquier cosa diferente a eso es público, ¿correcto? Entonces, la idea es traducir nuestro espacio privado a un espacio público. Así, por ejemplo, en este diagrama, PC1 y PC2, que están en direccionamiento privado, pudieran ir y alcanzar a ese servidor que está en el lado público. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque recuerden que las direcciones privadas las podemos utilizar libremente. Entonces, si ese criterio lo utilizan todas las personas alrededor del mundo, sería muy difícil para un servidor saber a dónde tiene que redireccionar un tráfico que le llegue desde una dirección privada. Porque si, por ejemplo, en este caso la 192.168.11 la están usando en China, también la pueden estar usando en Italia, la pueden estar usando en Cancún, porque son de libre uso a nivel corporativo privado. Entonces, la única manera de que ese servidor responda efectivamente y de forma única cada solicitud es porque tienen que provenir de una dirección única también. Entonces, tiene que haber algún punto en la red privada donde ese IP cambia a una dirección única, que sería el borde, en este caso R2, tendrá que tener una IP pública disponible para eso. Entonces, bueno, básicamente hay una tabla NAT y aquí hay algunos conceptos simpáticos como esto de Inside Local o Inside Global, ¿sí? La Inside Local es nuestra red privada. La Inside Global es la IP pública que forma parte de nuestra red, de nuestra LAN, pero que va a ser utilizada para traducir las direcciones privadas. Y finalmente todo lo que diga Outside es el destino que queremos alcanzar. Ahí precisamente está una descripción de esa terminología. Yo creo que acá después lo más interesante, además de ver los tipos de NAT, que está el NAT estático, que es el NAT cuando asociamos de forma exclusiva una dirección privada con exclusivamente una dirección pública. Una relación 1 a 1. Eso ocurre generalmente cuando tenemos servidores dentro de nuestra red privada y queremos redireccionar tráfico exclusivamente hacia ese servidor. Es decir, es como si le asignásemos una dirección pública a ese equipo y exclusivamente a ese equipo. Lo cual además nos da como pie a pensar que si quisiéramos utilizar ese IP para otros equipos no pudiéramos. Estaría asignada solo a ese computador. En el lado dinámico es una relación un poco más amplia. Generalmente tenemos un grupo de direcciones privadas asociado a un grupo de direcciones públicas que van consumiendo los recursos en la medida que estén disponibles. Y finalmente tenemos el Port Address Translation, que básicamente tengo una dirección pública, solo una, y tengo cientos de direcciones privadas que traducir. Bueno, entonces para que eso sea posible, a cada una de las direcciones privadas, cuando intenten utilizar la dirección pública, se le asigna un número de puertos, por eso se llama Port Address Translation. Entonces es como una manera en la que el router tiene un control de quién solicitó el recurso y cómo regresar los recursos solicitados específicamente al computador que originó la solicitud. Luego aquí hay una comparación entre el NAT y el PAT. Recuerden que el NAT generalmente son relaciones 1 a 1, mientras que el PAT es una sola dirección pública contra muchas direcciones privadas. Aquí hay algunos otros, bueno, aquí hay un ejemplo particular donde, por ejemplo,
el protocolo ICMP tiene una característica simpática, que el protocolo, cuando hacemos ping, por ejemplo, desde nuestra red, usted lo puede hacer ahora mismo, puede hacer desde su casa ping a 888, que es una dirección pública, y eso va a responder. Pero ¿cómo hace nuestro routercito o el router de proveedor para identificar exclusivamente cada una de las solicitudes si el protocolo ICMP no tiene puertos de capa 4? Entonces resulta que el protocolo ICMP usa unos parámetros que son unos identificadores que se conocen como Queries ID. Entonces básicamente lo que ocurre es que cuando estamos viendo la tabla NAT del router, vamos a ver un número de secuencia único para cada solicitud, porque cada solicitud tiene un número de identificación, ¿sí? Básicamente. ¿Cuáles son algunos beneficios? Bueno, básicamente el hecho de que nuestra red privada esté siendo traducida significa que no hay conocimiento de la red privada, así que de alguna manera conserva o preserva nuestra red interna, ¿sí? Incrementa la flexibilidad. Obviamente su fin último es hacer que el agotamiento del direccionamiento IPv4 hoy en día no se note tanto, aunque ya no hay direcciones IPv4 que asignar, eh, se sostiene precisamente porque hay cosas como NAT. ¿Cuál es una desventaja? Bueno, que incrementa un poco el delay. Obviamente, ya digamos el tráfico no sale libremente, sino que tiene que pasar primero por este proceso de traducción. Se pierde lo que es el seguimiento end-to-end, porque si un IP en un momento era algo y luego se convierte en otra cosa, no hay una forma de hacer un rastreo de principio a fin de una comunicación. Luego hay otros temas como, bueno, que no puedo hacer NAT cuando esté intentando hacer túneles, como el caso de las VPNs. Y bueno, una serie de cosas parecidas. Aquí hay una explicación un poco más detallada del escenario del NAT estático. Ahí tienen el comando, es sencillo. IP NAT inside source static, IP privada, espacio IP pública. Y luego le colocamos dentro de las interfaces desde dónde proviene el tráfico y a dónde va a salir. Entonces utilizamos el argumento IP NAT inside en la interfaz que apunta hacia la LAN y el comando IP NAT outside en la interfaz que apunta hacia el agua. ¿Cómo verificamos esto? Hacemos el comando show IP NAT translations. De hecho, el NAT estático es una línea que siempre va a estar en la tabla NAT. Los otros NAT van desapareciendo con el tiempo. Claro, cuando uno dice desaparecer no es que ya dejan, más nunca van a existir. Es decir, se mantienen solo en la tabla en el momento que se genera tráfico. Pero cuando ya no se genera tráfico, se quitan. En cambio, los NAT estáticos siempre están en la tabla. Esa es una de sus características. También podemos hacer aquí el show IP NAT statistics. Nos muestra aquí como qué cantidad de paquetes han hecho match. Vamos a ver el dinámico. El dinámico sí requiere unos pasos adicionales, como por ejemplo crear un pool. Primero tenemos que crear cuáles son los recursos públicos que se van a utilizar. Vean que aquí es un ejemplo que va perfecto porque hace poco vimos en los capítulos de Access List. Y vimos que, o tratamos de explicar que las Access List no solamente son objetos que colocamos directamente en interfaces. Aquí le damos otro uso al Access List. En las NAT dinámicos requerimos crear un Access List para agrupar cuáles son las direcciones que vamos a permitir hacer nateadas, ¿sí? Y esa Access List usted no la va a colocar en ninguna interfaz. Solo la está utilizando para luego colocar a ese grupo de direcciones que usted quiere permitir pasar por el NAT dentro de las sentencias del protocolo NAT. Aquí tiene un ejemplo. Vean que ahí se utilizó, por ejemplo, Access List 1 y se está permitiendo esa red 192.168.0.0 y luego eso usted lo incluye en la sentencia que viene a continuación IP NAT inside source list 1. O sea, ustedes vean que en una sola línea ya no tenemos que hacer como un NAT por cada IP, sino que ahora se está haciendo dentro de la línea del NAT inside, se está incorporando el Access List 1, ¿sí? Entonces digamos que es como un proceso escalonado que hace el router. Cuando él quiere hacer NAT, va a buscar entonces si la IP está permitida dentro del Access List 1. Ahí está la magia. Y todo lo que esté dentro del Access List 1 permitido, entonces se va a pasar al pool, que se llama en este caso NAT Pool 1, que son las IPs estas públicas que se crearon al principio. Se repite el paso de colocar dónde entra el NAT
el tráfico privado y dónde sale hacia el segmento público con los comandos IPNAT inside o IPNAT outside. Hay un análisis de cómo sería el NAT. ¿Cómo lo verificamos? Igual con el comando show IPNAT translations. También podemos hacer aquí un show IPNAT translation verbose, que nos muestra información adicional, por ejemplo, incluyendo el tiempo en el que se creó esa entrada y todo lo referido acerca de esa traducción en particular. También podemos hacer el show IPNAT statistics. Y bueno, finalmente vamos a ver el path. Que el path, vean que la única cosa que tiene de diferente es, bueno, que no tenemos un pool, porque obviamente vamos a usar solamente una IP. Y bueno, cuando creamos la sentencia, ahí vean la primera línea, IPNAT inside source list 1 interface, vamos a salir por una interfaz. Al final agregamos ese argumento que está en color naranja, el overload. Overload significa entonces que vamos a utilizar esa misma IP para todas las traducciones. Y cuando hablamos de todas, son las que estén permitidas nuevamente en el Access List 1. Aquí hay algo interesante, no estamos obligados a utilizar Access List estándares ni numeradas. Podemos hacer Access List extendidas y nombradas para lograr el fenómeno de NAT. Que por supuesto, usted puede acompañarnos en nuestras clases en vivo, en nuestros laboratorios, que se van explicando en nuestros cursos de CSSNA o también más explicados a fondo en nuestra comunidad de Patreon que estamos reinaugurando. Ya habíamos intentado hacerlo una vez. Recuerda que Patreon es simplemente los mismos videos de YouTube, pero ahora usted tiene la posibilidad de verlos primeros que nadie. Va a tener la posibilidad de descargar los archivos, fuentes, tanto de los laboratorios de Packet Tracer como las presentaciones, así como esta, la guía oficial, y además va a poder participar de forma mensual por obtener el pago de su examen de certificación, algo que seguramente ninguna otra comunidad le ofrece. Así que simplemente vayan a patreon.com/cacsna y escoja el nivel de Patreon que quiera. Siguiendo con esta pequeña explicación, vamos ahora con el NAT 64, que uno se preguntará, bueno, recordamos que IPv6 es un fenómeno vasto, gigantesco, donde podemos asignar IPVs públicas a casi cualquier cosa, por no decir que a todas las cosas. Pero, sin embargo, se creó un mecanismo de NAT que se llama NAT 64. Y la idea, básicamente en principio, es que podemos, de alguna manera, traducir direccionamiento IPv4 hacia grupos de IPv6, ¿sí? Si imagínense que usted tiene una red IPv4 y quiere comunicarla con IPv6. Bueno, un mecanismo para hacerlo es el NAT 64, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos del lado derecho nubes IPv4 y queremos comunicarnos con, por ejemplo, segmentos que son IPv6 o grupos que son exclusivamente IPv6. Entonces tenemos un router que lo que va a hacer es como alquilarnos un IPv6 para poder ir a los lugares de IPv6, algo así como el principio de NAT. O sea, estoy traduciendo tu IPv4, pero ahora con la cabecera de este IPv6. Y lo mismo, cuando el segmento IPv6 quiera ir al mundo IPv4, va a utilizar un IPv6 como rentada, perdón, un IPv4 rentada para ir a ese mundo, ¿sí? Pero como lo dice aquí esta lámina, tenemos el último párrafo que dice que, hey, esto no debería ser una estrategia de, para utilizarla en el tiempo, ¿no? De forma prolongada, digamos, no una solución definitiva. La solución definitiva es que todo sea IPv6, definitivamente. Y además que hay otros mecanismos como los famosos túneles, donde si yo tengo redes IPv6 que quiero interconectar entre sí, lo más normal es que haga un túnel GRE para interconectarlas. Pero bueno, eso formaría parte ya de algunas otras explicaciones en el futuro. Por ahora, espero que este capítulo haya sido supremamente interesante para ustedes y ver los tipos distintos de NAT. Y vieron que las configuraciones que aparecen allí en el video, usted las puede repetir en cualquier momento, poner pausa, tomar nota y hacerlas.
o si no, como le dije antes, acompañarlos en nuestros grupos de sesiones en vivo o las explicaciones que ya están registradas para cada uno de estos fenómenos. Por ahora, no me queda más que despediros y esperar que se conecten con nosotros en la próxima oportunidad. Hasta luego.